No había pensado hacer este quinto video, pero creo que les debo una explicación respecto a los 4 videos que ya he hecho. ¿Por qué me interesa tanto los asuntos religiosos? Bueno, eso se remonta al año 1989. Bueno, antes de esa fecha había estado interesado en conocer las, no sé, los Rosacruces, los masones, otras iglesias evangélicas, y bueno, no había sentido que tenía que estar ahí. En el año 1989, debe haber sido por ahí por el mes de diciembre, me tocó ir a la graduación de kinder de mi hija mayor, de mi primer matrimonio. Bueno, al llegar allí, un niño de unos 9 años, más o menos, me entregó un folleto, un tríptico, porque la graduación se realizó en una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, iglesia que yo no conocía. Y ese pequeño, que era miembro de la iglesia, al entrar estaba ahí recibiendo a todas las personas y les entregaba ese folleto. Bueno, yo me eché el folleto al bolsillo y entré al salón cultural. La primera impresión que tuve de esa capilla fue que era extraordinariamente ordenada, muy limpia, brillaban los pasillos, todo, todo estaba en su lugar. Unos cuadros hermosos había en el pasillo respecto a temas religiosos, y lo encontré algo que me sorprendió, la verdad. Bueno, terminó la ceremonia de la graduación de kinder, nos volvimos a casa con mi señora y mi hija, donde le habíamos hecho una pequeña recepción solamente para la familia. Me recuerdo que ese día me senté en el living, metí la mano al bolsillo de mi vestón y encontré ese folleto. Lo saqué y lo leí. Fui donde mi esposa, mi primera esposa, y le dije: mira, esta es la iglesia, le dije. Esta es la iglesia verdadera. Al día siguiente llamé por teléfono a las oficinas generales de la iglesia y les pedí que si me podían mandar algún libro, folleto, revista. Quería saber más de la iglesia. Entonces me dijeron: sí, le enviaremos. A la semana después llegan a mi casa 2 misioneros norteamericanos, el elder Jex y el elder Giles. Me explican el propósito de su visita, los hago pasar y comenzamos a intercambiar opiniones respecto a lo que yo creía, lo que ellos me estaban tratando de enseñar. Lo que me sorprendió fue que me dijeron: nosotros, dijo el Energex, no
no queremos que nos crea a nosotros. Queremos que usted se arrodille y le pregunte a Dios en oración si estas cosas son verdaderas. Bueno, yo estaba pasando por una pequeña crisis porque la empresa donde trabajaba estaba a punto de quebrar. Llevaba 25 años trabajando en esa empresa. No tenía una vida, o sea, religiosa, sino era una vida muy terrenal. Era aficionado al billar, tomaba, me gustaba tomar trago fuerte, no tomaba vino, no era vinero ni cervecero. Me gustaba el vodka, el coñac y el whisky. Llegué incluso a tener una botella de coñac en el estante de mi oficina. Bueno, me gustaba el billar también, el pool. Muchas veces salía de la oficina y me iba a los billares, y de los billares volvía a la oficina. Era una vida terrenal como la de cualquier otra persona, que no tiene conocimientos teológicos, que no tiene conocimiento del Evangelio. Así que estuve ahí varios meses batallando con los misioneros, con los célderes. Hasta que me invitaron un día a una fiesta. Era una noche de talentos con un baile después de la noche de talentos. Bueno, ahí en el salón cultural había unas 100 personas, más o menos. Jóvenes, muchos jóvenes, otros no tan jóvenes. Y después de la noche de talento se pasó al baile, pusieron música, y yo era una persona que no podía concebir que se pudiera divertirse uno sin que haya tomado unos tragos. Entonces empecé a mirar los jugos que se repartían, saqué jugo de todas las clases de jugos que había, los probé. No había nada de alcohol. Le miraba el bolsillo de atrás a los jóvenes en el pantalón por si tenían alguna botella escondida. No había nada. Entonces finalmente llegué a la conclusión de que eran jóvenes especiales. O sea, no tomaban, no fumaban y no se andaban arrinconando con las niñas en los lugares oscuros. Entonces pensé que ese era el lugar que yo quería para que mi hija se desarrollara socialmente. Y eso facilitó de que me bautizara más rápidamente. El 11 de marzo de 1990 me bauticé. Fui el único miembro de la familia que pertenecía a esa iglesia en ese tiempo. Ninguno de mis cuñados, tenía 10 cuñados, ni mi esposa tampoco se bautizó nunca. Ella era muy católica. Tuvimos algunos problemas, que un día domingo llevaba yo a mi hija a mi iglesia y el otro domingo la llevaba a mi señora a su iglesia. Pero en fin, compartimos las cosas hasta que mi hija decidió por sí misma
y dijo, papá, me quiero bautizar en tu iglesia. Y yo la bauticé. Pero el problema, o sea, el vuelco más grande que tuvo mi vida fue en el aspecto laboral. La, la empresa en la que trabajaba, bueno, quebró. Me llamaron los directivos de la empresa, habían hecho una reunión, una asamblea, y me llamaron. Resultado de esa asamblea, me dijeron de que la empresa estaba por fusionarse con otra empresa, que esa empresa iba a absorber el activo y el pasivo de la empresa y además iba a trasladar todo el personal de esta empresa a la otra empresa. Pero que a mí no me iban a poder trasladar porque yo era muy antiguo. Entonces yo era la única persona que iban a despedir. Así que, de acuerdo a lo que la empresa había, o sea, la asamblea de empresarios había acordado, me entregaron la propiedad donde yo vivía, que era propiedad de la empresa, me la entregaron en pago de la indemnización. Y me pidieron que consiguiera un abogado para que hiciera todo el papeleo. Yo lo hice, conseguí el abogado. Después los llamé a ellos cuando estaba todo listo y fueron ellos a firmar a la notaría. Y de ahí pasé todos mis papeles al conservador de bienes raíces y legalicé la propiedad a mi nombre. Bueno, quedé con casa, porque la verdad es que iba a quedar en la calle, sin casa, sin trabajo, sin nada. Pero no sé por qué se dio esta situación que quedé con casa propia. 2 semanas después me llama el presidente de la otra empresa, la empresa que había absorbido a la empresa que yo trabajaba. Y me dice, don Juan, tenemos conocimiento de cómo trabaja usted. Tengo muy buena referencia y queremos que se venga a trabajar con nosotros. ¿Qué le parece si ocupa el mismo puesto que tenía en la otra empresa? Necesitamos un inspector jefe, me dijo. Bueno, yo acepté. Y resultado de toda esta situación nueva, quedé con un mejor sueldo, una oficina más amplia, con casa propia, siendo que hacía unos meses atrás todo mi futuro se limitaba a unos caminos que llegaban todos a un precipicio, que no tenía por dónde arreglar las cosas. Yo recuerdo que oraba a Dios pidiéndole que me diera la inteligencia, la sabiduría para poder salvar la empresa. Yo quería que mis compañeros de trabajo tuvieran la seguridad de seguir trabajando en la empresa, que todos llegara a una normalidad nuevamente y que la empresa pudiera seguir surgiendo. Esas eran las peticiones que yo le hacía a Dios en mis oraciones. Y ahí comprendí una cosa. Comprendí que es cierto que si le pedimos a Dios, Él escucha nuestras oraciones. Pero
lo que Dios hace no es muchas veces lo que nosotros pedimos. Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, muchas veces le pedimos algo y Él nos da otra cosa. Y así fue en mi caso. No se resolvió el problema de la empresa desapareció, pero hubo otra empresa que acogió a todo el personal y que terminé, siendo que había sido el único despedido, terminé trabajando en esa misma empresa con mejor sueldo y mejores condiciones de trabajo. Esa es la razón por la que seguí estudiando el Evangelio, escudriñando las Escrituras y saber algo más de nuestra existencia. Yo sé que antes de nacer estuve con Dios. No sé si me porté mal allá. A lo mejor porque allá tuvimos también el libre albedrío antes de nacer. Y a lo mejor no me porté tan bien. Pero sé que el llamado de Dios venía haciéndose desde hace mucho tiempo atrás. Cuando niño, cuando tenía 6 años, me arrancaba de mi casa en el campo y me iba a las 12 de la noche. Me iba a una iglesia evangélica que ellos hacían, no sé, se oraban toda la noche hasta el día siguiente. Y yo me arrinconaba en una banca, en un rincón y miraba todo lo que hacían. Algunas cosas me impresionaban. Y después me iba calladito a mi casa. Después, años más tarde, estando pintando la oficina, ¿me acuerdo? Estaba revolviendo yo la pintura y llegó una de las secretarias que estaba ayudándonos para que yo le vaciara pintura en el tiesto que ella estaba usando, y de repente se arrodilla y empieza a hablar en una lengua que no pude entender. Ella lloraba y lloraba y hablaba y hablaba y lloraba y hablaba y no le entendía absolutamente nada. Ella era evangélica. Y yo en ese tiempo era un hombre del mundo, muy terrenal. Y no supe qué hacer. Bueno, ahora pienso que a lo mejor Dios me estaba diciendo, vamos Juan, no te mandé a eso. No te mandé a la tierra para que llevaras esa clase de vida. Te mandé a otra cosa. Fuiste preordenado para otra cosa. Entonces digo, a lo mejor, tal vez. Entonces lo que hago ahora es contar mis experiencias. Cada vez que voy a una reunión, saben al tiro que soy distinto porque no tomo, no fumo, no tomo café, no tomo té. Entonces no hayan cómo hacerme cariño y me dicen, pero entonces ¿qué te doy? ¿Qué tomas? Entonces le doy una agüita de hierba, una bebida gaseosa, eso es suficiente. Yo tengo la certeza absoluta. Si ustedes han visto
mis videos anteriores, podrán darse cuenta de que tengo la certeza absoluta de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Jesucristo y que Jesucristo está a la cabeza de nuestra Iglesia. Que las autoridades eclesiásticas de nuestra Iglesia son elegidas por inspiración del Espíritu Santo y que ellos tienen la autoridad para ejercer tales cargos. Testifico que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia sobre la faz de la tierra que tiene la autoridad del sacerdocio. Y les dejo mi mensaje. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.